Eché a mi hija de casa por andar con un delincuente y el destino terminó haciendo justicia. A veces siento que fracasé como padre. Es una sensación que me carcome el pecho, como si todos los años de esfuerzo se hubieran evaporado de un momento a otro. No sé si alguna vez ustedes han sentido esa mezcla de derrota y culpa, esa idea de que todo lo que uno construyó con paciencia y sacrificio terminó desmoronándose sin aviso. Así me siento ahora. Y duele más de lo que puedo explicar. Mi hija se llama Lucía, tiene 19 años, y hasta hace poco yo creía que su vida iba por buen camino. Está en la universidad, siempre fue una muchacha estudiosa, disciplinada, responsable. Desde que su madre nos dejó cuando ella apenas tenía 2 años, todo ha girado en torno a criarla yo solo. No fue fácil. Le juro que hubo noches en las que no sabía cómo iba a lograrlo. Pero aún así, cada vez que la veía sonreír o llegar con un diploma en la mano, sentía que todo había valido la pena. Cuando estaba en el colegio empezó a salir con un muchacho llamado Adrián. Era un chico educado, tranquilo, muy respetuoso. Lo conocí varias veces en la casa y siempre me pareció un buen joven. Ambos eran los mejores de su clase, competían por las notas, se motivaban entre sí. Yo veía eso y me decía, mi hija está escogiendo bien. Está rodeándose de gente que la impulsa. Nunca me opuse a su relación, mientras ambos siguieran enfocados en estudiar. Y así fue. Los dos entraron a la universidad y yo me sentía orgulloso, convencido de que estaba viendo los frutos de todos esos años de desvelo. Pero todo cambió el día en que Adrián vino a tocar a mi puerta. Apenas abrí, supe que algo andaba mal. No tenía la expresión amable de siempre. Estaba tenso, con la mirada dura, como conteniendo una rabia que no sabía cómo expresar. Señor, me dijo sin rodeos. Lucía anda con otro. Me quedé paralizado. Pensé que era un chisme, un malentendido, algo que podríamos aclarar. Pero él siguió hablando, con la mandíbula apretada. Y no es cualquier tipo. Es un delincuente. Todo el barrio sabe quién es. Tiene antecedentes. Es peligroso. Sentí que la sangre me hervía. No podía ser. No podía asociar el nombre de mi hija con algo así. Yo la había criado con valores, con principios. Le había enseñado a reconocer lo que estaba bien y lo que estaba mal. No entendía nada. Fui directo a su cuarto. Le pedí que saliera. Cuando me vio, se puso pálida. Le repetí lo que Adrián me había dicho, esperando que dijera que era mentira, que alguien había inventado algo. Pero no. Rompió en llanto. Y entre sollozos me confesó. Sí, papá, estoy con él. Lo amo. Sentí un golpe directo en el pecho. Era como si me arrancaran el aire de un solo tirón. Le grité, sin poder contener mi frustración. Es un ladrón, Lucía. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Adrián? ¿Cómo pudiste meterte con alguien así? Ella lloraba, temblando, tratando de explicarse. Y entonces dijo algo que me dejó todavía más perdido, más confundido, más devastado. Pero papá, él solo roba por mí. Eso demuestra que me quiere. Me quedé sin palabras. Era como escuchar una locura. Como si alguien hubiera reemplazado a mi hija por una versión irreconocible. ¿Cómo podía decir algo tan absurdo? ¿Desde cuándo el delito era un gesto de amor? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Le pregunté, casi suplicando. Robar es un crimen. ¿Eso quieres para tu vida? Pero ella solo repetía, una y otra vez. Yo lo amo. Yo lo amo. Yo lo amo. Hubo un momento en que la frustración me cegó por completo. No es algo de lo que me sienta orgulloso, y me duele admitirlo, pero perdí el control. Por primera vez desde que era niña, le levanté la mano. Le di una bofetada. Lucía se quedó helada, con las lágrimas rodando por sus mejillas, mirándome con una mezcla de dolor y rabia. Y luego salió corriendo de la casa, llorando como si el mundo se le estuviera desmoronando. Yo me quedé ahí, en medio de la sala, sintiendo como algo en mi interior se rompía. Adrián estaba todavía en la puerta, callado, con la mirada perdida. Apenas pude disculparme con él. Ni siquiera sabía qué decirle. Él simplemente asintió y se fue, sin hacer ningún reproche. Cuando me quedé solo, tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Se me vinieron encima todos los recuerdos, las noches de fiebre cuando era pequeña, los desayunos apurados antes de llevarla al colegio, sus premios, sus sueños. Y ahora me decía que estaba con un delincuente porque eso demostraba amor. No sabía qué camino tomar. No sabía cómo recuperarla. Y por primera vez en muchos años, sentí que había perdido a mi hija. Después de aquella discusión, la casa quedó en un silencio que pesaba como plomo.
Lucía volvió horas después, sin mirarme, sin decir una sola palabra. Se encerró en su cuarto y no salió en todo el día. Yo tampoco sabía cómo acercarme. Tenía la esperanza, absurda quizá, de que al calmarse recapacitara. Pero al día siguiente tuve que salir a trabajar muy temprano. Era una jornada larga, pensé que estaría de vuelta al atardecer. Nunca imaginé que ese sería uno de los peores errores de mi vida. Cuando regresé, ya de noche, abrí la puerta y sentí una sensación rara. Una especie de vacío extraño. Miré la sala y tardé unos segundos en darme cuenta de lo evidente, faltaba la televisión. Me quedé quieto, como si mi cerebro se negara a aceptar lo que veía. Fui a la cocina y el golpe fue todavía más fuerte. También faltaban varios electrodomésticos, pequeños, pero valiosos, cosas que había comprado con sacrificio. Fui directo hacia donde estaba Lucía. La encontré cenando, como si nada hubiera sucedido, como si la casa no se sintiera mutilada. ¿Dónde está la televisión?, le pregunté, con la voz quebrada de rabia. Ella levantó la mirada, sin inmutarse. No sé de qué hablas. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No me mientas, Lucía. Háblame claro. Le grité. Y como tantas veces, rompió a llorar. Entre sollozos me confesó que Kevin, ese delincuente, le había dicho que necesitaba entrar a la casa, que lo dejara pasar. Que le dio pena. Que le creyó. ¿Me estás diciendo que lo metiste mientras yo no estaba?, le grité, furioso. Lucía, estuve fuera 8 horas. 8 horas. ¿Y en ese tiempo lo dejaste entrar a robar? Ella trataba de justificarse, que él le había dicho que era por su abuelita enferma, que estaba pasando por una situación difícil, que no lo hizo con mala intención. Y esa excusa, esa ingenuidad absurda, me llenó de rabia. ¿Te robó a ti también?, le dije. Esta es tu casa. Tu hogar. ¿No te das cuenta? No quise escuchar más. La agarré del brazo, la llevé al auto sin mirarla y nos fuimos directo a la comisaría. Hicimos la denuncia, aunque desde el primer minuto supe que sería inútil. El papeleo, las preguntas, la lentitud, era evidente que no moverían un dedo. Salimos de allí entrada la noche y yo estaba agotado emocionalmente, destrozado por dentro. Cuando llegamos a la casa, ya no tenía fuerzas para nada. Miré a mi hija y le dije, con la voz rota: agarra tus cosas y lárgate. Ella se quedó paralizada, como si no entendiera. Tú no eres mi hija. Yo no te crié para esto. Y créeme, decir eso fue como arrancarme el alma. Las palabras me salieron entre lágrimas, porque solo un hijo puede herir a un padre tan profundamente. Lucía se fue. No supe nada de ella durante meses. Me refugié en el trabajo, tratando de no pensar, de no recordar cada rincón donde aún quedaban rastros de cuando era una niña. Pero era imposible. La casa se sentía vacía, pesada, llena de fantasmas. Los vecinos, con el tiempo, me contaban que la veían por ahí, siempre con Kevin al lado. Algunos decían que parecía triste, otros que lo seguía sin cuestionar. Yo no sabía qué hacer con esas noticias. Era como recibir puñaladas lentas. La denuncia no sirvió para nada. Como siempre. Kevin seguía libre, intocable, como si las reglas del mundo no aplicaran para él. Y entonces, una noche que jamás olvidaré, Lucía regresó. Tocó la puerta temblando. Cuando abrí, la vi destruida, despeinada, con lágrimas secas en la cara y un moretón en la mejilla. Mi corazón se encogió de inmediato. Papá, dijo apenas, estoy embarazada. Sentí que me helaba por dentro. Por un segundo quise abrazarla, protegerla, decirle que todo estaría bien. Pero entonces me contó que Kevin la había golpeado. Que ya no quería vivir así. Que la perdonara, que la dejara regresar. Respiré hondo, tratando de controlar todo lo que sentía. Le dije que fuera a la comisaría a denunciarlo. Que yo la ayudaría, pero con una condición: tenía que trabajar, tenía que responsabilizarse por lo que había hecho, tenía que demostrarme que podía ser adulta. Ella lloró, suplicó, pero no aceptó. Y se fue nuevamente, con su embarazo encima y sin rumbo. 2 días después volvió. Se sentó frente a mí, con los ojos hinchados por llorar. Aborté, me dijo. No quería decepcionarte más. No quería arruinar mi futuro con un niño. Me quedé paralizado. No supe qué sentir. Era rabia, dolor, tristeza, todo mezclado. ¿Cómo podía hablar así? ¿Cómo podía sonar tan desprendida ante una decisión tan brutal? Sentí que estaba viendo a una desconocida.
Y entonces, mientras ella lloraba y me pedía otra oportunidad, recordé algo que alguien me había aconsejado: el servicio militar voluntario. Disciplina, madrugadas, esfuerzo físico, reglas estrictas, quizá lo que yo no había podido inculcarle. Así que le di una última opción. Te perdono, si te enlistas y completas los 3 años, le dije. Si sales antes, no hay perdón. Es todo o nada. Lucía dudó, lloró, preguntó si era necesario. Yo solo respondí: es la única forma en que puedo volver a confiar en ti. Y finalmente aceptó. La acompañé a los exámenes médicos, las pruebas físicas, todo el proceso previo. Unos días después la dejé en la base militar. Me miró con súplica, como esperando que me arrepintiera en el último momento. Pero no lo hice. Le di un abrazo breve y le dije: este es el camino que tienes que recorrer. Un día me lo agradecerás. Y así empezó su nueva vida. La mía también cambió, aunque no lo supe hasta después. Los primeros días después de dejar a Lucía en la base militar fueron extraños. La casa se sentía aún más silenciosa que antes, pero había una diferencia: esta vez no había caos, no había discusiones, no había miedo de que me llamaran para decirme que algo más había salido mal. A los pocos días recibí su primera llamada. Recuerdo perfectamente cómo sonó su voz, quebrada, agotada, llena de desesperación. Papá, no puedo dormir, lloraba. Los entrenamientos son demasiado duros, los oficiales nos gritan todo el tiempo, no nos dejan descansar. No aguanto esto. Por favor, sácame. Déjame volver a casa. Tuve que cerrar los ojos un segundo antes de responder. Una parte de mí quería ceder, correr por ella, protegerla como cuando era niña. Pero la otra parte, la que había visto cómo se destruía a sí misma, la que había sido testigo de todo lo que hizo, sabía que si la sacaba de ahí, volvería a lo mismo. Ese es el lugar donde tienes que estar, Lucía, le dije. Eso es lo que necesitabas: disciplina, fuerza, límites. Ella siguió llorando, suplicando, pero no cambié mi respuesta. Durante ese tiempo, pensé mucho en Adrián. No sé si ya lo mencioné antes, pero desde el día que lo conocí siempre me pareció un muchacho excepcional. Maduro, respetuoso, trabajador. Nunca tuve una mala impresión de él. Después de que se separaron, seguimos en contacto. A veces me llamaba para preguntarme cómo estaba yo, si necesitaba algo, otras veces lo invitaba a tomar un café. No era conversación forzada. Era como hablar con un hijo que no tuve. Lucía estuvo con él casi 2 años. En ese tiempo jamás lo vi hacer algo que me preocupara. Era justo lo contrario al tipo que terminó arrastrándola a lo peor. Adrián estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Vivía con lo justo. Lo poco que tenía lo ganaba con esfuerzo. Y mientras más hablaba con él, más me dolía ver el contraste. Porque mientras él se partía el lomo para construir un futuro, Kevin vivía de robar y manipular. Ahí fue cuando tomé una decisión que algunos quizá juzgarían, pero no me importó. Ahora que Lucía estaba en el servicio militar y ya no tenía que pensar en pagar su universidad ni en cubrirle tantos gastos, podía permitirme algo: ayudar a Adrián. Un día se lo propuse directamente. Quiero darte una mano para que sigas estudiando, le dije. No para regalarte nada, sino para apoyarte. Quiero ser tu benefactor. Solo te pediré una condición: que al final de cada curso me muestres tus notas. Al principio no quiso aceptarlo. Me decía que no quería que yo cargara con algo que era su responsabilidad, que podía arreglársela solo. Pero insistí. Le dije la verdad. Tú eres el tipo de hombre que siempre quise que rodeara a mi hija. Esfuerzo. Dignidad. Responsabilidad. Y si alguien merece una oportunidad, eres tú. Sus ojos brillaron. No lloró ni hizo un gesto dramático, porque él no es así. Pero su mirada lo dijo todo. Aceptó. Pasaron los días y mientras yo trataba de recomponer mi vida, él siguió avanzando, estudiando, cumpliendo, mostrando sus notas con orgullo. A veces pienso que en medio del desastre que viví con Lucía, Adrián se convirtió en un recordatorio de que todavía hay jóvenes que valoran el esfuerzo, que no se pierden, que no ceden al camino fácil. Pero mientras él crecía, la sombra de Kevin seguía rondando el barrio. Nadie hacía nada. Ni la policía. Ni los vecinos que tenían miedo. Era como si ese tipo viviera por fuera de las consecuencias. Hasta que una tarde, ya entrada la noche, uno de mis vecinos vino a tocarme la puerta. Me dijo que había habido movimientos raros, que 2 bandas se habían enfrentado en una zona descampada. Que entre los muertos estaba Kevin Morales. No supe qué sentir en ese momento. No alegrarme, no exactamente. Pero tampoco tristeza.
Fue una sensación fría, dura, inevitable. Kevin había vivido robando, haciendo daño, manipulando a mi hija, amenazando a medio barrio, y terminó ahí, tirado en un descampado, rodeado de otros como él. Como si el destino mismo hubiera cerrado su historia. Yo me quedé en silencio, pensando en todo lo que había pasado, en el caos que dejó detrás, en el dolor que sembró en mi familia. Así fue como terminó el camino que él eligió. Solo. Miserablemente. Sin que nadie moviera un dedo para salvarlo. Y aunque suene cruel, esa noche me acosté con una sensación que no había tenido en mucho tiempo. Una leve tranquilidad. No alegría. No alivio completo. Solo la certeza de que, al menos, uno de los males que destruyeron a mi hija ya no estaba en el mundo. Cuando me quedé solo después de enterarme de la muerte de Kevin, sentí una mezcla de emociones que todavía me cuesta describir. No era felicidad. No era alivio total. Era más bien como si una presión constante en el pecho se hubiera aflojado un poco. No celebré su muerte, jamás haría algo así. Pero tampoco voy a mentir, saber que ese hombre ya no rondaría el barrio, que no tendría la oportunidad de seguir dañando a mi hija ni a nadie más, me trajo una calma amarga, de esas que no se buscan, pero llegan igual. Mientras todo eso pasaba, seguía recibiendo llamadas de Lucía desde la base militar. Lloraba, se quejaba, decía que no podía más, que estaba cansada de los gritos, del frío, de los entrenamientos interminables, de la disciplina que no daba tregua. Papá, sollozaba, por favor, sáname de aquí. No aguanto. Yo escuchaba sus palabras con el corazón apretado. Pero también pensaba en todo lo que habíamos vivido, en lo que permitió, en las consecuencias que me tocó cargar a mí mientras ella seguía detrás de ese hombre como si no existieran límites. Y la respuesta era siempre la misma. Lucía, este es el lugar donde tienes que estar. Esto es lo que te hacía falta. Ella lloraba un rato más y luego cortaba. Yo me quedaba ahí, mirando el teléfono como si pudiera absorber parte de su dolor y entender cómo llegamos hasta ese punto. Con el paso de los meses, algo empezó a cambiar. Adrián seguía avanzando con sus estudios. Me mostraba sus notas, siempre impecables, siempre con ese esfuerzo genuino que tanto respeto. Yo le ayudaba económicamente, sí, pero él ponía todo lo demás, disciplina, tiempo, empeño. Y en ese proceso empecé a verlo como algo que nunca imaginé, como un hijo que la vida me prestó, aunque no llevara mi sangre. Un joven que no me pidió nada, que no exigió, que no se colgó de mis hombros, pero que aceptó mi mano cuando más lo necesitaba. Mientras tanto, Lucía seguía en su propio camino, uno mucho más duro, uno que quizás debió enfrentar antes. Pero era el camino que eligió cuando tomó todas esas decisiones sin medir consecuencias. Y aunque duela decirlo, todavía no sé si volverá siendo la persona que un día crié. No sé si regresará con ojos diferentes, con la cabeza clara, o si la disciplina del servicio militar realmente logrará enderezarla. Lo único que tengo ahora es esperanza. Una esperanza frágil, pero esperanza al fin. Sueño con el día en que vuelva, cansada pero firme, con la mirada de alguien que aprendió algo sobre sí misma. Sueño con tenerla otra vez en casa, sin mentiras, sin excusas, sin ese aire de rebeldía que la llevó a perderse. Pero también tengo miedo. Miedo de que no haya aprendido nada. Miedo de que, cuando salga, vuelva a correr hacia lo primero que la aleje del camino correcto. Aún así, sigo firme en mi decisión. A veces amar a un hijo no es abrazarlo y decirle que todo está bien. A veces amar es establecer límites que ellos odian, tomar decisiones que duelen, aplicar una dureza que uno jamás imaginó usar. Si eso la salva, si eso hace que entienda lo que yo no conseguí enseñarle, entonces habrá valido la pena. Y si no, bueno, tendré que aceptar que cada persona, incluso un hijo, tiene el derecho y la responsabilidad de enfrentar los resultados de sus elecciones. Hoy solo tengo dos certezas. Lucía está luchando en un lugar donde no puede huir de sí misma. Y Adrián está construyendo, con dignidad, el futuro que siempre mereció. En medio de todo este caos, esas dos certezas son lo único que me mantiene de pie. Lo único que me recuerda que incluso después del dolor más profundo, todavía es posible encontrar un camino. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.